Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy vamos a meternos de lleno en una historia que todos creemos conocer, pero que esconde una trama de espionaje, rivalidad y una carrera contra el tiempo que literalmente dio forma a nuestro mundo moderno. Hablamos de la invención del teléfono. Pero, ¿cómo pasamos de un planeta que se comunicaba con puntos y rayas a uno donde la voz podía cruzar océanos en un parpadeo? Abróchense los cinturones porque este viaje es fascinante. Exacto, porque esa imagen clásica del genio solitario, Alexander Graham Bell, teniendo su gran momento ¡Eureka!, es, digamos, una versión muy simplificada de la historia. La realidad es mucho más jugosa. Es una trama llena de ambición, de acusaciones de plagio y de una pregunta que, hasta el día de hoy, sigue sin una respuesta definitiva. Así que prepárense para dudar de todo lo que querían saber. Para entender la locura que se desató, primero tenemos que viajar en el tiempo. Imaginen un mundo, a mediados del siglo XIX, donde la comunicación a distancia era pura magia. Era la era del telégrafo, una red global que conectaba ciudades y continentes, pero con un lenguaje frío, mecánico, el código Morse. Era increíblemente revolucionario, no nos equivoquemos, pero le faltaba el calor, la emoción, el alma de la voz humana. Miren esta foto. Es una locura. Esto es el centro de Manhattan a finales del siglo XIX. Y no es una telaraña gigante, aunque lo parezca. Son cables de telégrafo, miles y miles de ellos cruzando el cielo, como venas metálicas de una ciudad viva. Esto nos da una idea de la escala de la comunicación en esa época. Era una infraestructura masiva, vital para los negocios y los gobiernos, pero seguía siendo impersonal. Y ahí estaba el verdadero santo grial para los inventores de la época, el gran sueño. No se trataba de mandar mensajes más rápido, no. El desafío era capturar la esencia misma de una conversación, la voz humana con todos sus matices, su tono, su emoción, y enviarla a través de un simple cable de cobre. Era una idea que rozaba la ciencia ficción. Querían literalmente embotellar el sonido de una persona y liberarlo a kilómetros de distancia. Y lo más curioso es que esta idea no salió de la nada, no fue un chispazo repentino, ya estaba flotando en el ambiente científico. Miren esta cita. Es de un empleado de telégrafos francés llamado Charles Bourcel, y la escribió en 1854, más de 20 años antes de que se patentara el teléfono. Él ya estaba teorizando sobre la posibilidad de transmitir el habla con electricidad. Esto nos demuestra que la invención no fue un rayo en un día soleado, sino más bien una tormenta que se estaba formando y varios meteorólogos brillantes la veían venir. Y bueno, cuando se forma una tormenta así, los rayos son inevitables. Aquí es donde la historia se pone buena, porque se desata una de las carreras más frenéticas y controvertidas de la historia de la tecnología. Dos hombres, dos genios, lanzados en una competencia desesperada por ser el primero en llegar a la oficina de patentes y reclamar el premio gordo, la patente del telégrafo parlante. Y aquí los tenemos, cara a cara. Por un lado, Alexander Graham Bell. No era un inventor de profesión, sino un maestro de sordos, un experto en acústica y el funcionamiento del oído humano. Por el otro, Elisha Gray, un inventor profesional muy respetado, un capo de la telegrafía. Tenían enfoques diferentes, pero ambos llegaron a la misma idea casi al mismo tiempo. Y aquí viene lo increíble. El 14 de febrero de 1876, Bell presenta su solicitud de patente, y tan solo unas horas más tarde, en la misma oficina, Gray presenta una advertencia de patente, un documento para proteger su idea. Horas de diferencia, una coincidencia tan improbable que cambió la historia y le dio la victoria legal a Bell, aunque Gray gritó hasta el final de sus días que la idea fundamental era suya. Y claro, esto nos deja con la gran pregunta que sigue flotando en el aire. ¿Cómo puede pasar algo así? ¿Fue una suerte descomunal para Bell? ¿Fue una genialidad que se le adelantó por un suspiro? ¿O pasó algo más turbio en esa oficina de patentes? Hay teorías que sugieren que Bell pudo haber visto los documentos de Gray. Nunca se probó, pero la sospecha quedó para siempre. Y esa es la cuestión. La historia oficial, la de los libros, tiene un ganador claro, Alexander Graham Bell. Pero la verdad histórica es mucho más gris. La mayoría de los historiadores hoy coinciden en que es una de esas disputas que probablemente nunca se resuelvan del todo. No podemos meternos en la cabeza de estos hombres para saber quién pensó qué y cuándo. La controversia está servida. Bueno, para entender de qué iba realmente la pelea, tenemos que ponernos un poco técnicos. Pero no se asusten, es más fácil de lo que parece. ¿Cuál era exactamente el secreto, la pieza clave del rompecabezas que tanto Bells como Gray estaban tratando de encontrar? El concepto mágico se llama resistencia variable. Suena complicado, pero la analogía de la manguera es perfecta. Imaginen que tienen una manguera con agua fluyendo.
Si la aprietan y la sueltan rítmicamente, el chorro de agua cambia, ¿verdad? Bueno, la idea era hacer exactamente lo mismo, pero con electricidad. Usar las vibraciones de la voz, las ondas sonoras, para apretar y soltar una corriente eléctrica, haciendo que su intensidad suba y baje al mismo ritmo que la voz. Ese era el ingrediente secreto que lo cambiaba todo. Y así es como funcionaba, en 3 pasos súper sencillos. Primero, uno hablaba acerca de una membrana, un diafragma. Las ondas sonoras de la voz la hacían vibrar. Segundo, y aquí está la magia, esas vibraciones mecánicas se usaban para alterar la corriente eléctrica, aplicando el principio de resistencia variable. Y tercero, en el otro extremo de la línea, esa corriente eléctrica que ahora estaba modulada con la voz hacía vibrar otra membrana idéntica, que, milagro, recreaba el sonido original. Era un concepto elegantísimo y absolutamente revolucionario. Pero claro, patentar el invento fue solo el comienzo, la primera chispa. Lo que vino después fue un verdadero incendio forestal tecnológico que se expandió por todo el mundo. La idea de Bell y Gray no se quedó en un prototipo de laboratorio, se convirtió en la espina dorsal de una nueva forma de conexión humana a escala planetaria. Y la evolución fue rapidísima. Miren esto. En 1906, el tubo de vacío permitió amplificar la señal, haciendo posibles las llamadas de larga distancia. De repente se podía hablar de costa a costa. Luego, en 1947, en los mismos laboratorios Bell, nace el transistor. Esto fue un antes y un después, el inicio de la miniaturización que llevó a la electrónica moderna. Y en los 70 llega la fibra óptica, que prometió una capacidad de transmisión de datos casi infinita, sentando las bases del Internet que usamos hoy. Cada uno de estos hitos fue una revolución en sí misma. ¿Y cuál es el resultado de toda esta cadena de innovaciones? Bueno, hoy en día nos envuelve una red invisible de aproximadamente 700 millones de kilómetros de cables submarinos y terrestres que conectan el planeta. Para que se den una idea, es suficiente cable como para ir a la Luna y volver casi 1000 veces. Una proeza de la ingeniería que damos completamente por sentada. Y para entender el salto tecnológico, este gráfico es brutal. Un par de cables de cobre de la vieja escuela solo podía manejar una llamada a la vez. Simple. Ahora, un par de fibras ópticas, que puede tener el mismo grosor, puede transportar cerca de 2000 llamadas simultáneamente. Y eso es una estimación conservadora. La diferencia de capacidad es sencillamente abismal. Por eso podemos tener videollamadas, streaming y todo nuestro mundo digital. El impacto de esta red fue total. Cambió las reglas del juego para la humanidad. No solo conectó a familias y amigos, integró mercados a nivel mundial, permitió la creación de las bolsas de valores modernas, donde las transacciones ocurren en segundos. En resumen, achicó el planeta, redujo costos y distancias y sentó las bases de la sociedad global e hiperconectada en la que vivimos. Entonces, después de todo este recorrido, desde esa carrera frenética en la oficina de patentes hasta la red global de fibra óptica, ¿qué nos enseña esta historia? ¿Cuál es la moraleja detrás de todo esto? Y creo que la lección más importante es esta. La innovación casi nunca es como en las películas. Rara vez es un genio solitario que tiene una revelación divina. La mayoría de las veces es un proceso caótico, competitivo, lleno de callejones sin salida y, sobre todo, acumulativo. La historia del teléfono no es la historia de un hombre, sino la de una idea cuyo momento había llegado, impulsada por muchos pioneros, rivales y colaboradores que juntos empujaron la frontera de lo posible. Así que la próxima vez que suene un teléfono o que hagamos una videollamada, quizá valga la pena recordar por un segundo esa carrera febril, esa controversia y toda la ciencia que hay detrás. Y nos deja pensando, ¿qué otros objetos que usamos todos los días, sin pensar, esconden una historia igual de dramática, esperando a que alguien la cuente? Espero que hayan aprendido mucho en este repaso y los invitamos a ver el próximo. Si les gustó este análisis, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros viajes por la historia de la ciencia y la tecnología. ¡Hasta la próxima!